Hola, ¿cómo les va? Hoy te voy a contar una historia que está buenísima. Es una de esas fábulas en la cual gana el lobo, no gana Caperucita, gana el lobo. Y ya te vas a dar cuenta por qué. Porque es tan bizarro lo que ha pasado con esto, que lo tenés que saber. No te vayas. Corría el año 1994 y Technics era el ganador indiscutido con las bandejas giradiscos. En cada discoteca del mundo que ibas, 1200 MK2 o 1210. Punto final. Si tenían otras bandejas, decías, ¿qué onda esto, man? Yo no puedo pasar música con estas porquerías. Technics, ganador indiscutido. Punto final. Nos vemos la semana que viene. Entonces, aparece el CD. Y empieza la batalla. Allá por 1994, Pioneer saca su primer CDJ. Y le va a llevar a Pioneer muchos años y modelos llegar a que los DJs empiecen a mirar para ese lado, ¿no? Porque no había un ganador en ese momento. Porque cada CDJ de cada marca, vos acordate que en ese momento había 4 marcas que estaban disputándose el podio del rey de las compacteras para las discotecas. Que eran Stanton, Newmark, Denon y Pioneer. Entonces todos sacaban modelos, uno tenía más prestaciones que el otro, menos prestaciones que el otro, modelos diferentes, algunos de mesa, otros arriba, otros abajo. Por lo que es mi experiencia en Argentina, el ganador indiscutido era Stanton en ese momento. O Newmark, que tenías esas compacteras que venían en 2 módulos, un módulo donde tenías todos los controles y el otro módulo donde tenían los cajones. Entonces, vos tenías el mixer y abajo los controles, era perfecto. Era lo más... o lo tenías arriba. Era lo más cómodo que había en ese momento. Cuando fue pasando el tiempo, llegando ya a los 2000, es cuando empezaron a aparecer nuevas prestaciones. Había compacteras que ya te tomaban MP3. Había algunas compacteras que hasta te leían carpetas. Pero había mucha fluctuación en los pitch. Los shock wheels estaban en una etapa completamente... El shock wheel es lo que vos movés emulando el vinilo. Estaban en una etapa de evolución. Las interfaces de audio dentro de las compacteras, algunas eran buenas, otras eran regulares. La realidad es que no había un ganador indiscutido. Ibas a discotecas y había diferentes marcas. Porque un CD es un CD, básicamente, ¿no? Entonces, lo que pasaba con las bandejas, donde Technics era el ganador indiscutido, no pasaba con las compacteras. Cada discoteca tenía la marca que ellos querían tener. Entonces, allá por el 2003 sale la Pioneer CDJ 1000 MK2 y la cosa se empieza a poner buena. Porque es el primer modelo que ya se empieza a parecer a lo que terminaron siendo los CDJs en la actualidad, ¿no? Un shockwheel en el medio, digamos, el Q Play era mucho mejor que los anteriores. Todavía no estaba ahí, pero era mucho mejor. El pitch era un poco mejor que los anteriores y ya empezabas a tener un montón de información en pantalla que era mucho más relevante que la información que tenías antes, porque nosotros venimos de la época del vinilo donde vos ves lo que estás haciendo. Con el CD era diferente, porque tenías que memorizar cada canción que ponías, dónde venía la bajada, ¿no? Había algunos CDJs que tenían la capacidad de que vos metías una cartita SD de memoria y podías grabar los Q, que los Q son los puntos donde vos querés saltar en la canción, pero era un trabajo engorroso, ¿no? Porque visualmente vos no tenías forma de ver. Y el tema de los cables de conexión entre los módulos, el módulo de control y la compactera, que se terminaban rompiendo siempre. Y siempre se te rompían en el medio de una noche. Nunca se te rompían. Bueno. Y allá por el 2004 aparece Dios. La 1200 DCD, como le decíamos nosotros. Esta es la SL DZ1200. Cuando yo la vi, yo y todo el planeta nos enamoramos. Dijimos, no, chau todos los modelos. 1200, gris hermosa, DZ1200 al lado. Punto final. Parecía que la batalla se había terminado y había ganado Technics de nuevo. Es decir, hicieron un modelo y con un modelo le habían ganado a todo el mundo. Primero porque nos tocaron el corazón, porque se ve como una 1200. Además teníamos un plato de vinilo 10 pulgadas. Encontré un shockwheel chiquitito así que no tenía corazón. Y teníamos un montón de información en el medio.
Entonces, visualmente la batalla estaba ganada. Y espiritualmente estaba ganada también, porque para nosotros era lo mismo que la 1200 y se veía perfecto en el set. Bueno, eso duró poco. Entonces, esta que vos ves acá es una customizada que tiene un skin arriba color negro, pero originalmente es plateada. Y después esto tiene un vinilo de una empresa que hace vinilos, porque si no, esto se ve básicamente así, como un espejo, un imán de dedos. Entonces te voy a contar básicamente qué tiene esta máquina y te voy a ir poniendo las fotitos acá para que vos lo veas más de cerca. En la parte de adelante tenés la ranura para el CD, que está acá. Y tenés para la cartita SD acá, que ahora te voy a contar para qué sirve. Y tenés el eject del CD acá. En la parte de atrás tenés para auriculares, tenés el volumen de los auriculares, tenés el line out para el mixer, tenés un line out digital, tenés para el control y tenés para un modo, que ahora te voy a contar, que es el modo turntable, es decir, bandeja, o tenés el modo CD player. Después tenés un ajustador de break, tenés para poner el cable de electricidad, tenés para prenderla. ¿Qué es el mode turntable o CD? Entonces, el modo turntable, obviamente el plato gira y tenés todos los controles como si fuera una bandeja, tenés para frenarlo, tenés para hacer efectos, tenés para hacer los breaks, para hacer scratching y todo eso. En el modo CD, todo lo manejás con los controles del centro, como ves ahí, adelante, atrás y todo eso. Y ya no funciona todo lo que sería efectos, ¿no? Después tenés, si querés hacer efecto que frene y quede dando vueltas, apretás acá y el plato gira. Y si la prendes de nuevo vuelve a girar. Después tenés el reversa. Ves que el plato vuelve a girar para el otro lado. Le das reversa de nuevo, vuelve a girar para el otro lado. Si le pones instantáneo, la música cambia cuando vos le pones... Cuando es en modo instantáneo, la música cambia así, más allá de lo que el plato esté haciendo. Después, el pitch tiene 4 rangos. Tiene 8, 16, 33 y 50%. Tenés el pitch acá. Tenés para resetearlo. Cuando vos lo reseteás, no interesa dónde está el pitch. Si el pitch está acá, vos reseteás y reseteás de todas formas. Después, tenés un sector de efectos acá completamente olvidables, los efectos. Entonces vamos a pasar básicamente a las funciones que tiene acá arriba. Tenés el play pausa. Tenés obviamente el cue. El cue es para cuando elegís un punto. Plum, cue, y después va a partir desde ahí. Tenés prender y apagar desde acá para que el plato frene. Para hacer algún efecto. Y esa perilla de break de atrás lo que hace es que te da el rango de cuánto va a tardar en frenarse. Ponele. Cuando lo pones todo para la derecha, frena automáticamente. Si yo lo pongo todo para la izquierda, cuando vos lo frenas, sigue un poquitito para que no frene tan ¡cum! De golpe. Obviamente, como es una perilla, tiene todo el trayecto, lo podés poner en cualquier parte de ese trayecto. Después tenés el Pitch Lock, que es lo mismo que el Master Tempo en las Pioneer, que es que cuando vos activás eso, no interesa que tan rápido o tan lento vos pongas la canción,
te va a mantener la octava de la canción, o te va a tratar de mantener la octava de la canción en tempo. Es decir, cuando vos tenés un cantante cantando, cuando vos bajás mucho el pitch, no se te va a poner todo así, sino que te va a tratar de mantener el tono de la voz, y lo mismo cuando va mucho más rápido. Después, tenés acá un selector que dice CD-SD. ¿Por qué? Porque vos podés tocar desde los CDs y podías tocar también desde una cartita de memoria. Ya vamos a llegar a esa parte, porque esa es la parte donde se va todo el diablo. Tenés acá arriba un sector que es lo que maneja toda la carta de memoria de acá de adelante. Después acá arriba tenés 4 botones para samplear, son 4 bancos. Y al costadito tenés para cortarle. ¿Por qué? Porque como vos estabas ampliando de los CDs en tiempo real, capaz no sampleabas justo. Entonces lo que podías hacer con esto, en la pantallita acá, te mostraba la señal y vos podías cortar para que quede el cachito que vos querías ampliar. Después abajo tenés 4 pads que son para cues. Los cues son puntos que vos vas a elegir donde querés volver. Entonces, yo te pongo un ejemplo. Venías poniendo una canción y se te pasó el tiempo de mezcla. Entonces vos ya tenías un cue en la memoria donde el cue número 3 era el primer golpe donde empezaba la parte donde vos ibas a usar para mezclar. Entonces tranquilamente, ¡pum!, volvías al punto ese donde vos querías. Y esto podías usar efectos. La gente ponía muchos, tal vez, puntos de la canción donde hay gritos o frenadas, esto que lo otro, y podías jugar con esto, ¿no? Entonces todo lo que te estoy diciendo es positivo. Vos estarás pensando, pero ¿en qué momento falló? Te voy a contar en qué momento falló. Se suscitó un problema, que era que cuando vos activabas el pitch lock, que era cuando vos querías que la voz no se deforme, se generaba como una especie de flanger cuando vos movías el plato. Pero no era un flanger así nomás, era insoportable. Entonces cuando vos estabas pasando música en una discoteca 5000 watts, ese flanger te destrozaba la cabeza. Todo el mundo contactó a Technics. Bueno, se tomaron su tiempo. Segundo problema. Y escucha esto porque no lo vas a poder creer. Le pusieron una restricción que la cartita de memoria, el SD que vos podías poner acá, podía tener máximo 1 GB. Entonces, vos sos de jockey, ¿cuántas canciones podés meter en 1 GB? Porque si vas a tocar en una discoteca, estás tocando a 320, no vas a tocar a 128. Podés tocar a 128 en una boda, pero no en una discoteca. Porque el sonido de un 128 en comparación a un vinilo que sonaba perfecto era un desastre. Pero no solamente eso, sino que estaba restringido a 128 de calidad en MP3. Entonces, tenías 1 GB máximo, 128. Entonces vamos a suponer que vos decías, wow, voy a mirar para otro lado, la compro igual, porque puedo meter un montón de canciones en 128. Bueno, te vas a volver loco toda la noche cada vez que pongas una canción 128 de MP3 de la cartita para ecualizar y que la gente no se dé cuenta de que es horrible el sonido en comparación a la perfección de un vinilo. Pero bueno, si vos querías hacer eso, cambiabas ¡pling! A SD, ponías la cartita acá adentro. Entonces vos dirás, bueno, pero no está tan mal, porque si yo no quiero meter un pitch a +8, por ejemplo, y yo con 128 estoy bien, no hay ningún problema. Bueno, sí hay un problema. Que el problema es que para vos transferir las canciones a la carta, tendrías que comprar un adaptador para la cartita de Panasonic, que no era barato y no era fácil de conseguir. Tenías que tener Windows XP, una versión específica. Y acá viene lo que mató todo. Y las canciones tenían que pasar por un software, porque las canciones en teoría tenían que estar encriptadas para que la gente no robe música. Entonces yo me pregunto, ¿qué le interesa a Panasonic? ¿De dónde yo saco la música para poner en una cartita de memoria? Porque si yo tengo mis vinilos y lo estoy ripeando de vinilo, me tengo que volver loco con un software obsoleto. El software no tenía todos los idiomas.
era solamente compatible con ciertos sistemas de Windows. Tenías que comprar un aparato extra a lo que ya te habías gastado comprando esto, para meter canciones en una calidad paupérrima. Entonces, Panasonic estaba en un completo delirio, porque había restricciones hasta con la calidad de MP3 en los CDs cuando usaba CDs. Entonces, a esta perfección le pusieron tantas contras que partían de la angurria de ganar dinero que tenían las compañías discográficas. Porque si yo soy Panasonic y viene Sony y me dice, ay, yo no quiero que me roben la canción de Madonna para poner en un... pero ese es tu problema, querido. Yo soy Panasonic, yo fabrico máquinas. Después, ¿cómo metan la música en la cartita de memoria? Entonces, tuvieron la felicidad de decirle a las compañías discográficas, sí, nosotros te apoyamos, vamos a hacer el sistema más engorroso y más insoportable que podamos. Te vamos a restringir con un software, te vamos a restringir con un adaptador específico para que pongas la cartita, te vamos a restringir con una cartita específica, pues no puede tener más de cierta... Y se terminó. Se terminó la batalla. Porque Pioneer siguió adelante, porque Denon siguió adelante, porque Newmar siguió adelante y porque Stanton siguió adelante. Hasta Gemini tenía mejores máquinas que esto. Entonces, si te comprabas esto, no era para usarlo en una discoteca. Esto te lo comprabas por el amor que le tenías a la 1200. Y era esa pelea interna que teníamos todos entre... Adoro cómo se ve. Es una hermosura total. Quiero esto al lado de mi 1200. Y pensar, pero no tiene prestación alguna. Entonces, sigamos con los problemas. Vos tenés una marca, que la ves acá arriba, ¿no? Que esa marca es para que vos sepas, porque cuando vos pones una canción en punta, como le decimos a los DJs, que es cuando vos pones una canción en el golpe desde donde la vas a lanzar, apagás la bandeja y esperás que venga el momento en el cual lo vas a mezclar. Y con la compactera pasaba lo mismo. Vos buscabas el punto, pausa ahí o cue ahí y esperar que venga el momento de grabación. Y esto se movía y te movía el cue, te movía el golpe. Entonces no podías confiar en que donde vos lo habías dejado era donde iba a empezar. Eso te agregaba una preocupación más. Tenías la preocupación que la calidad era una porquería. Tenías la preocupación de que lo habías pasado de un software que era insoportable con un adaptador que te había costado un montón conseguir. No podías usar el pitch lock si ibas a hacer un rango de pitch muy largo. Y a eso le tenías que agregar que esto no se quedaba en el lugar donde lo habías dejado. ¡Wow! Y esto te cuento que tiene un baile... Lo estás viendo. Esto tiene un baile, pero que es insoportable. Entonces, ponete a pensar que había gente que ponía otros tipos de música, que no eran los que ponía yo, por ejemplo, que ameritaba mucho scratching y muchos efectos. Esto era una pesadilla. Era una completa pesadilla. Porque todo lo que vos necesitabas que sea perfectamente en punto, no pasaba. Entonces, se terminó. Y Panasonic se tomó todos los años que quisieron para hacer un update del firmware y arreglar el problema del pitch lock, que hacía ese flanger, esa distorsión horrible. Dejaban que en vez de 128 sea 192 de calidad, pero no sacaron ni la restricción del software, ni la restricción del tamaño de la cartita que podías meter, y los updates del software eran a paso tortuga. Entonces ya estábamos en el año 2000 largo, porque esto no salió tipo 2001-2002, salió tarde. Para ese momento ya Pioneer estaba controlando completamente el mercado, reventándose a trompadas con Denon, a ver quién se quedaba con el mercado, y se lo quedó Pioneer. Pero Pioneer ya tenía
Te reproducía WAV desde pendrive, te reproducía MP3 en 320, le podía meter carpeta, subcarpeta, el Shockwheel era super reliable, el pitch estaba buenísimo. Y estos pibes todavía seguían pensando que la gente iba a elegir este equipo con una cartita de 1 GB y un MP3 de 192. ¿No? Entonces, es más, te digo más. Cuando vos metés un CD, esto te analiza el BPM. Si la canción no tiene un golpe derechito, cuadradito, te tira cualquier cosa. Entonces, ¿para qué sirve esto en el 2024? ¿Por qué yo tengo esto? Bueno, primero lo tengo porque estoy enamorado de la 1200. Fue la bandeja que siempre soñé y que tuve siempre. Y esto es eso en CD. Segundo, la calidad de sonido es excelente. Sin lugar a dudas. Tercero, tiene ciertas prestaciones que están bien. Metes el CD, play, le podés cambiar la velocidad. Yo obviamente le hice el update al nuevo firmware. Y lo uso para escuchar CDs, no lo uso para pasar música. Porque no pasaría ni loco música con esto. Pero hay algo para lo que sí te sirve en el 2024, que es para usarlo de timecode. El timecode es cuando vos tenés canciones en tu computadora y necesitas un controlador que controle esas canciones. Entonces vos podés tener tu bandeja común y corriente que, con un vinilo especial que tiene como un pi, y ese pi manda esa señal a una interfase y esa interfase va al mixer. Entonces con tu bandeja, con los vinilos, podés controlar la música que está en tu computadora. Lo mismo podés hacer con las compacteras. Entonces, hay gente que ha generado una cartita de memoria en la cual la podés poner acá y podés usar el plato para controlar la música que tenés en la computadora. Eso sería la única prestación que tendría esto hasta el día que se muera. No tiene ninguna otra prestación. O escuchás música normal en tu casa y lo tenés como algo lindo de tener, o lo usás como controller de la música que tenés en la computadora con esa cartita específica que la tenés que comprar. Hay gente que la hace, hay gente que te explica cómo hacerlo y todo eso. Te recomiendo que busques esto. 100% te recomiendo que busques esto si te gusta la nostalgia y vas a escuchar CDs en tu casa. Si querés que esto sea parte de tu equipo de audio. Si querés pasar música, te digo ya que no. Ni que le pongas el nuevo firmware. Te digo que no. Así te lo digo. Porque te vas a volver loco. Porque vas a ponerte nervioso. Y porque no va a valer la pena. Estas compacteras las puedes conseguir según el estado de ánimo del vendedor. Hay compacteras que están $200, $300, $400, dependiendo del estado en el que estén. Yo no sé si hay partes para esto. Yo a veces veo gente desesperada buscando partes para esto. Al parecer no hay muchos repuestos para esto. Yo no sé qué pasaría si se te muere la lente de esto, si hay un reemplazo. Porque si se te muere la lente de esto no sirve para nada. Entonces, si lo querés tener como un novelty en tu casa, es una hermosura. La ves y se te caen las lágrimas de la emoción. Porque es una obra de ingeniería que es una hermosura. Todo está en su lugar justo. ¿No? Lo único que no está en el lugar justo es la angurria que tienen las compañías discográficas de controlar todo. Y la poca personalidad que tuvo Panasonic para pararse y decir esto es un equipo. Nosotros no tenemos que controlar qué es lo que hace la gente con el equipo. Nosotros controlamos que esto tenga calidad. Entonces 0 puntos para Panasonic, 0 puntos para las compañías discográficas, siempre metiendo los cuernos en todos los lugares donde pueden. Entonces, obviamente no te voy a dejar ningún link de esto, pero si te gustó el video, seguime, deja comentarios, déjame preguntas que yo respondo todas las preguntas y nos vemos la semana que viene.